Buenos días a todos. Me alegra que estén acá en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que Él trae para hoy. Y también vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Pero vamos a darle gracias a Dios por este momento tan especial. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento maravilloso que tú nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Porque es por tu misericordia que nos reunimos. Y Padre, te doy gracias por la palabra, por el Espíritu Santo, que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Amado Señor, te pedimos que ningún pensamiento nos vaya a perturbar, ningún problema, ninguna enfermedad. Señor, ayúdanos a vivir para ti, amarte, adorarte y amarte por sobre todas las cosas y a obedecer a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, asístenos en esta mañana. Quita de mí toda palabra mentirosa, toda palabra que no venga de parte tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. En el nombre de Jesús nos presentamos ante Dios. Amén. Bien, hermanitos, el tema de hoy es amar a Dios sobre todas las cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo es el tema? Amar a Dios por sobre todas las cosas antes de que sea demasiado tarde. A veces cuando se nos hace la tarde, ¿qué pasa? Tenemos pérdidas, ¿cierto? Perdemos la cita médica, odontológica, perdemos el bus. Hay personas que han perdido el vuelo aéreo y eso se vuelve un problema. Bien, hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, el 4 y el 5 versículos. Léalo conmigo, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No hay nadie más sino solo Dios. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, oye, escucha pueblo. Y el 5 que dice, léalo conmigo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Leámoslo en primera persona. Y amaré a Jehová mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Amén. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Y lo vemos que está en uno de los libros del Pentateuco. Lo encontramos aquí en Deuteronomio. ¿Por qué será que Dios enfatiza el amarle a Él más que a cualquier persona? Más que a uno mismo, más que a los hijos, más que al esposo, más que a la casa, el carro, o lo que Dios nos haya bendecido. Pero el Espíritu Santo le está diciendo aquí al pueblo de Israel, le dice algo. Oye, Israel, Jehová uno es. En otra parte dice también, donde habla la ley de Dios, dice que no tendrás dioses ajenos delante de Dios. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Por aquí. Un dios ajeno. Puede ser un dios, ¿cierto? Algo que está quitando el primer lugar a él. Muy bien. ¿Qué puede ser eso? El trabajo, la familia, aunque Dios es un Dios de orden, ¿no? Primero es Dios, segundo, la familia y tercero, la iglesia.
Entonces Dios es un Dios de orden. Dios no está diciendo que odiemos al papá y a la mamá, a los hijos, al esposo, sino que le tengamos en primer lugar. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora vamos a Mateo 22:37. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Mas Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay otro versículo que dice que con todas tus fuerzas. Hagámonos una pregunta. ¿Nosotros estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas? No digan amén, sino pregúntese. Pregúntese usted o pregúntele usted al Señor: Señor, yo te amo tanto con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. ¿O será simplemente que yo amo al Señor pero muy livianamente, muy suavemente, por decirlo así? Cuando habla del corazón, el alma y la mente y las fuerzas, significa que es con todo lo que yo tengo, ¿cierto? Con toda mi mente, mi corazón, mi alma. ¿Cómo nos gusta que en el caso de las mujeres, cómo les gusta que su pareja nos ame? ¿Cierto? Pero él debe de amar más a Dios que a mí. Yo debo de amar, nosotras debemos amar más a Dios que al esposo. Esta mañana les compartía que cuando nació mi primera hija, yo la idolatré cuando era pequeñita. Y yo empecé a sentir un amor excesivo por ella. Y el Espíritu Santo un día me dijo: tú estás idolatrando a tu hija. Y yo me asusté. Y yo dije: ay, Señor, ¿cómo así? Y empecé a mirar, sí, yo la estaba amando demasiado. No es malo amar a los hijos, pero es malo amarlos más que a Dios. Entonces yo empecé a orar: Señor, guárdame de idolatrar a mi hija. Guárdame de idolatrar a mis hijos. Porque a veces idolatramos la casa, el carro. A veces idolatramos a una persona. Puede que sea la mamá o no lo sea, el papá, el hermano, la tía, el abuelo. Hay que tener cuidado con eso, porque dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero también nombra el alma. Nosotros somos tripartitos, ¿cierto? ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Dice que el espíritu, el alma y el cuerpo deben guardarse irreprensiblemente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros pensamos que amamos a Dios, pero si nosotros nos analizamos y le preguntamos a Él, que nos conoce, ¿será que nosotros nos merecemos un 10? ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto lo amamos? Vamos a mirar Salmos 103 para despejar un poquito la duda. ¿De qué hizo Dios o qué tiene que hacer el Señor con nosotros para poderlo amar? (103) Cuando Dios estaba
guiando a Moisés, ¿qué hizo Dios en ese tiempo que estuvo con Moisés? A ver esta zona, ¿qué hizo Dios a través de Moisés? Una de las cosas que hizo. ¿Cómo? Abrió el Mar Rojo, ¿cierto? ¿Para quién abrió el Mar Rojo? Para el pueblo. El pueblo de Israel conoció a Dios, ¿por qué? Por sus obras. Pero miremos qué pasó con Moisés. Dice el versículo 7. Sus caminos, léalo conmigo, sus caminos notificó a Moisés. ¿Y qué dice? Y a los hijos de Israel sus obras. Ahora la pregunta, ¿usted vive en las obras o vive en los caminos, en el camino del Señor? Porque hay dos cosas interesantes en ese versículo. Dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel las obras. ¿Qué más hizo con Israel? Ya vimos que abrió el Mar Rojo. ¿Qué más? Por este lado. ¿Cómo? Sí, pero ¿qué hizo más? Obras, de obras. ¿Cómo? Liberó al pueblo, muy bien. Pero otra cosa, ¿qué hizo más? Le dio a comer maná. ¿Y sabe qué representa ese maná hoy? ¿Qué representa ese maná? Cristo. Cristo es el maná. Por eso dice el Señor que Dios le dio a conocer a ¿cómo se llama él? Moisés. A Moisés notificó, o sea, Moisés tuvo una relación profunda con Dios. Pero al pueblo que le daba obras. ¿Por qué será? ¿Se han puesto a pensar? Porque Dios le da obras, se revela a través de las obras. Que después, ¿qué mandó Dios a Israel? Por ese lado. No, otra cosa. Eso fue más adelante. Las plagas, muy bien. Las plagas. Y nosotros las llamamos plagas. ¿Y sabe qué son eso? Maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Cuál es una de esas maravillas? Aunque aparentemente son feas, ¿no? Una plaga. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera plaga? La sangre no es plaga. La sangre representa, bueno, digámoslo en desorden, Juan Carlos. La dureza del corazón. Lo que Dios ataca con las plagas o las maravillas de Dios es la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre por lo general somos duros de corazón. Somos duros, hermanos. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se acuerda cuando envió las moscas? ¿Qué hace usted cuando ve una mosca? Quiere asesinarla, ¿cierto? Porque son fastidiosas. ¿Qué nos recuerdan las moscas? Nos van a Egipto, ¿cierto? Los piojos. ¿Cuántos tuvimos piojos? Levante la mano el que no haya tenido piojos. Todos, yo creo que todos tuvimos piojos. Yo era una buena cabeza para los piojos. Hermanitos, volvamos en sí, dice la palabra. Entonces, Dios le notificó a Moisés los caminos, la presencia de Dios. ¿Cuántos días duró Moisés allá en el monte? ¿Cuántos días? ¿40? ¿Qué dice Juanquita?
2 periodos de 40. ¿Y cómo bajó él? Lleno de Dios, lleno de la gloria de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué hizo Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. ¿Qué hizo Aarón? Tremendo, ¿cierto? Mientras Moisés estaba recibiendo la revelación de Dios, el pueblo estaba haciendo imágenes de oro. Yo les voy a confesar una cosa que yo hice una vez. Hace años, no estábamos ni pensábamos que íbamos a ser pastores. Y a mí me gusta decorar la Navidad, me encanta. Y yo quería unos venaditos. ¿Cómo se llama eso? Como renos. Y yo estaba con muchos deseos de hacerlo. ¿Y sabe qué me habla el Espíritu Santo? No vas a hacer eso. Y me trajo el recuerdo cuando Aarón hizo esos becerros, esos son becerros de oro. ¿Qué hizo Dios con Israel cuando, de dónde sacan ellos ese oro? De ellos mismos. Pero ¿qué les dijo Dios antes de salir? ¿Qué les dijo a las mujeres? Vayan, pidan. Y ellos salieron con harto oro, con cosas acá en la nariz de oro. Y todo ese oro va a Aarón y lo funde y hace becerros de oro. ¿Y qué pasa cuando Moisés bajó con la tabla de la ley de Dios y miró eso? ¿Qué hizo? Se enojó. ¿Y qué hizo? Quebró las escrituras, quebró las piedras de lo que Dios le había dicho que escribiera. Creo que Dios mismo la escribió. ¿Por qué haría eso Moisés? Y después le tocó solo hacerlo. Escribir otra vez la ley de Dios. Exactamente. ¿Qué era más importante para Moisés? ¿Estar con un pueblo rebelde o estar en la presencia de Dios para poder alimentar espiritualmente al pueblo? Estar en la presencia de Dios. Porque Moisés amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y Moisés era iracundo. ¿Cuántos somos iracundos acá? Ninguno. Uy, gloria a Dios, todos son mansos. Uy, bueno, Señor, estamos llenos de mansos. La única iracunda acá soy yo. Ah, ya hay otro, bueno. Me hace la. Ah, hay otro, bueno. También, hermana, no parece. Entonces, Dios quiere que su pueblo le ame no por las cosas que Él nos da, sino porque Él es Dios. Hermanos, llevamos más de 20 años con mi esposo de servir al Señor. Yo le sirvo al Señor desde los 12, 13 años. A los 17 años yo le dije, Señor, yo nací para servirte. Y desde los 13 años comencé en San Benito, los que conocen en San Benito, empecé no sirviendo en el altar, pero sí servía en las cosas locativas. Y ahí empecé también a enseñar niños. Y el Señor puso un anhelo profundo por él. Profundo por el servicio al Señor. Si el Señor me está diciendo que yo debo de amar a Dios por sobre todas las cosas, es que nada va a reemplazarlo a Él. Nada es nada. Como dice el dicho, primero Él, segundo Él, tercero Él, cuarto Él, quinto Él, y todo es Él. Amén. ¿Y qué dice el Señor Jesús a los discípulos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué viene detrás? ¿Detrás qué vienen?
las que el pueblo de Israel vieron. Porque el ser humano es muy dado a lo natural. Somos muy dados a lo natural. Que me vaya bien, que nunca me enferme, que ojalá tenga buena plata. Decía una hermanita, si yo me encontrara a Eva, le daría sus cocotazos. ¿Que por qué? Que porque ella le hizo caso a Satanás. El diablo siempre va a atacar nuestra mente. Siempre. Siempre. Tengo una nieta de 8 años. No había cumplido 8 años mi niña y me dijo un día, abuelita, yo tengo unos pensamientos feos. Y yo dije, ¿pero qué puede pensar feo, mamita? Dijo, abuela, es que hay una mente que me dice, ella decía así en su inocencia, hay una mente que me dice, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y yo le dije, mi amor, ¿y tú qué crees? Que sí. Yo le dije, bueno, mi vida, ¿tú crees? Eso es lo importante, que tú estés segura que Dios es. ¿Cuántos oran por la mente de los niños? Así usted no tenga hijos. Uy, hermano, yo me la paso en esas. Porque los niños están siendo bombardeados. A veces mucho más que nosotros. Porque al menos nosotros tenemos conciencia, ¿no? Pero un niño no sabe. ¿Quiénes estamos encargados de orar por los niños? Nosotros, hermanos. Usted de pronto diga, miré un mensaje y era un muchacho, como unos 17 años. Ay, está aburrido porque dice que nadie le escriba. Pues ahí está, las cartas de Pablo. Lea las cartas de Pablo. Y decía, ¿cuáles cartas? Lea, ¿cuál es aburrido? Porque vamos a estar aburridos, hermanos. Situaciones tenemos todos. Deudas. Hasta el presidente tiene deudas. ¿Cierto? De pronto hay alguno aquí que no tenga deudas. Pero problemas tenemos todos. El problema es no amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a mirar Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas está en los profetas menores. Si alguien lo encontró, por favor, léalo. 4:6. ¿Nadie lo encontró? ¿Quién lo encontró? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Cómo así? ¿El pueblo de Israel tenía conocimiento de Dios? Sí. ¿Sabían la ley de Moisés? Sí. Ese conocimiento que dice ahí esa palabra, conocimiento, quiere decir que aunque conocían la ley de Dios, conocían al Dios de Israel, pero no amaban al Señor por sobre todas las cosas. ¿Sabe quién era el pueblo de Israel? Un pueblo rebelde y contumaz. Dice la palabra que el pueblo de Israel le llevaba la contraria a Dios. ¿Cuánto le llevamos nosotros la contraria a Dios? Muchas veces. Él dice algo y nosotros decimos lo contrario porque es que somos nosotros. O sea, yo tengo la razón. No, el que tiene la razón es Dios. Dios es el que tiene la última palabra contigo y conmigo.
Dios sabe hasta cuándo nos va a dejar respirar y hasta Él sabe todo. ¿Qué le decía Dios al pueblo de Israel? Ay de ti, que vas a Egipto para tomar consejo y no de mí. Y dice, preguntarme a mí que conozco el pasado, el presente, el futuro y el porvenir. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos preocupamos. Una hermana me decía, pastora, yo ya no sé qué hacer con mi esposo. No sé qué hacer. Yo le dije, ¿por qué, hermanita? Porque él no es cristiano. Yo le dije, ¿y tú qué piensas? No sepas, no sé. No sé. Entonces yo le dije, ¿y tú qué le exiges a él? Pastora, pues que sea cristiano. Entonces yo le dije, tú no le puedes pedir a un mango que te dé guayabas. Porque si su esposo no es creyente, ¿cómo le va a exigir cosas de cristiano? Aprende a vivir con él sin él ser cristiano. A no ser que él diga, yo ya no vivo más con ustedes, otra cosa. Pero si yo estoy casada o casado, el varón en este caso, y la pareja, el cónyuge no es cristiano, ¿qué tiene que hacer? Orar. Por más que uno se espeluque, se paren las pestañas, bien sea un hijo, bien sea la hija, bien sea un esposo o la esposa, si el Señor no hace la obra y la persona tampoco se dispone, pues tampoco va a hacerlo. Pero el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. El Salmo 15, creo que es el 15 o el 115, que habla de los ídolos. Dice, Dios y los ídolos. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Paro acá un momentico. En estos días estaban celebrando el día de los choferes, ¿no? La Virgen ¿de qué? Del Carmen. Y yo le decía a Wilson, quebrantada mi corazón, yo le decía, amor, ¿cómo es posible que una persona crea en un muñeco de yeso o de madera? Y vea lo que dice la palabra del Señor. El versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen ojos, tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes son a ellos los que los hacen. La palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones de mi corazón y del suyo también. Ahí no nos escapamos nadie. Todos estamos desnudos ante la presencia de Dios en el alma. ¿Quién es el que le va a dar cuentas a Dios? ¿El cuerpo o el espíritu o el alma? ¿Quién le da? El alma. Por eso dice la palabra que toda alma que pecare, esa morirá.
Ni el Padre va a pagar por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino que cada uno le daremos cuentas a Dios. Amén. Cada uno tenemos que darle cuentas al Señor. No es que no, eso, no, yo soy sobrado. Yo aquí, chévere. Pueda que esté chévere, hermanos, pero la realidad sea otra. Lo más importante de la vida es la eternidad. Porque aquí todo esto se va a quedar. Todo. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Miremos qué dice el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Y tengamos cuidado de lo que le ofrecemos a Dios. ¿Qué le ofrecemos y cómo lo ofrecemos? Versículo 1, capítulo 1, 11 al 18 dice. Ay, perdón. Isaías. Dice la palabra del Señor, versículo 11. ¿Para qué me sirve? Una pregunta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Acuérdese que en ese tiempo era la ley de Dios. No estábamos bajo el sacrificio de Cristo. Estaba la gente sacrificando corderos y derramando la sangre sobre el altar. De esos sacrificios es que está hablando Dios. Y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, multitud de vuestros sacrificios? Óigalo bien, hastiado estoy de holocaustos. ¿Dónde voy? De holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Otra pregunta. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, punto aparte, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida ¿quién? ¿El alma de quién? De Dios. Hermano, yo a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿yo te estoy agradando? Y el Señor me jala orejas. Porque a veces que nos salimos del cauce, ¿no? Y el Señor nos habla, hermanos. Yo no sé si a usted le habla, pero a mí me habla. Todo el que es hijo de Dios, el Espíritu Santo nos habla. Él no nos deja sin corrección. El 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esta parte me parece tremenda. Aunque esa es la ley, ¿no? Ese es el tiempo de la ley. Lo que estoy leyendo es el Antiguo Testamento. Porque en el nuevo pacto de Cristo, el Señor dice que Él no nos deja solos, sino que Él estará hasta el fin del mundo y estará con nosotros todos los días. Esto es bajo la ley de Moisés. Dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer
lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Vea lo que dice el 18. Venid luego, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Y estemos como a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la grana, como la blanca, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Eso es bajo el pacto de la ley. Pero también está hablando del sacrificio de Cristo, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice que una sola vez y para siempre Él nos hizo perfectos para Dios el Padre. Ya si usted o yo pecamos deliberadamente, ya es problema de nosotros. Ya no hay más sacrificio por el pecado, porque ya Dios lo hizo una sola vez. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Por eso dice la palabra, hijitos, primera de Juan, hijitos, y si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Abogado. Abogado tenemos, ¿y cómo se llama el abogado? Jesucristo. Y dice otra palabra, Jesucristo el justo. Aleluya. Todos hemos pecado y pecamos de pensamiento, de una mirada, una actitud, ¿cierto? Pero lo importante, amada iglesia, es que nos corrijamos, que no nos quedemos ahí. Bien, vamos a mirar San Juan. Ya leímos 4:16, ¿no? Ahora vamos al Nuevo Testamento. San Juan. Ya vamos a acabar. 4. Mire lo que dice esta belleza de lectura. Dice la palabra del Señor. Y le era necesario, ¿qué le era necesario a Cristo? Pasar, ¿por dónde? Por Samaria, ¿cierto? Y le era necesario pasar por Samaria. Luego dice el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo, ¿de quién? De Jacob. ¿Qué nos representa un pozo? Agua. Agua. ¿Qué vale más? ¿El oro o el agua? El agua. ¿El petróleo o el agua? El agua. Porque el petróleo da plata, pero no da vida. Y dice la palabra del Señor que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por ahí? Por esta mujer. Por la mujer amada. ¿Sabe que de este relato hay una canción hermosísima de la mujer samaritana? Es hermosa esa canción, ojalá la pudiéramos sacar un día de estos. Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ojo con esto, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eran enemigos. Por eso en una de las escrituras
habla de la reconciliación de dos pueblos que eran enemigos. Y para eso vino Cristo, a traernos la reconciliación, porque nosotros estábamos separados de Dios. Por el pecado de Adán y Eva, Él trajo el pecado, y por el pecado la separación. Y por eso era que Jesús era necesario que Él viniera a salvarnos. Respondió Jesús, Él le dijo: si conocieras, ahí es donde quiero, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Quién es el agua viva? Cristo. Cristo es el agua viva. Por eso cuando una persona recibe el sello del Espíritu Santo a través de Jesucristo, por creer en su sacrificio, recibe el agua viva, recibe el sello del Espíritu Santo. Por eso todos los que estemos sellados por el Espíritu Santo somos los que vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué Jesús enfatiza tanto el amar a Dios por sobre todas las cosas? Porque cuando uno ama, resiste. Yo les compartía esta mañana a los hermanos, nosotros estamos listos para la gran tribulación. Cuando llegue el 666, la marca de la bestia, ¿usted y yo estamos preparados? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Le ha preguntado usted al Espíritu Santo si llegásemos a vivir la gran tribulación? Porque sí la vamos a vivir, pero unos vamos a ir al cielo, otros nos vamos a quedar, no lo sabemos. Pero la pregunta para todos nosotros, si llegase en unos años o mañana, y bueno, comienza la gran tribulación. Y entonces llega la marca de la bestia. ¿Qué pasa con la marca de la bestia? ¿Qué va a pasar? ¿No saben? Hay murmullo, pero no. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sabe qué pasa? Lo que acaba de decir Manuel y Gladys. Lo dice la palabra. No se va a poder comprar ni vender. Y llega el hambre. Porque si usted y yo no podemos comprar comida, por eso dijo el Señor en Mateo 24, ay de las que estén encinta, de las que estén criando, y que ojalá ese día no sea en invierno. Porque una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira de Dios. La iglesia no va a pasar por la ira de Dios, gracias a Dios. Pero sí vamos a pasar algunos que estemos aquí. Y si nos toca pasar la gran tribulación, hermanos, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque podemos negar a Cristo de un momento a otro. Que diga 8 días sin comer. O digan, maten a su hijo. Vamos a matar a sus hijos, a sus nietos. Hermanos, el único que nos puede librar de ese día es Cristo. Nadie más. Por eso tenemos que prepararnos ahorita. No diga mañana, pasado mañana. No, dice la Biblia, hoy es día de salvación. Es hoy. Tenga o no tenga, preparémonos, hermanos. Enséñele a sus hijos que va a venir un día terrible sobre la tierra. Acuérdense, hermanos, la iglesia no pasará por la ira de Dios. ¿Usted sabe qué pasa? ¿Sabe qué va a pasar en el día de la ira de Dios? ¿Cuántos saben? Hay que estudiar la palabra. El pastor va a empezar a estudiar
Apocalipsis con nosotros, con la iglesia. Es muy importante. No para tener miedo. No, no tenga miedo. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Así la gente diga, eso es puro cuento, esa Biblia es mentira, eso yo no sé qué, problema de él, hermano. Nosotros creamos en lo que Dios dice y punto. ¿Qué más? Unos dicen, eso es pura paja, no hay infierno, eso el infierno soy yo mismo, el diablo soy yo, no sé qué. Eso los pecados se pagan es acá en la tierra. No. Hay un día de la ira del Señor, hermanos. Y adviértale a sus hijos. Adviértale al que más pueda. Porque ¿qué hemos visto nosotros en estos tiempos? Nunca habíamos visto tanta profecía cumplida tan seguida como en este tiempo. ¿Cómo vamos con las horas? Así va. Si uno se levanta y uy, ya las 12 y no hemos hecho almuerzo. Las 6 y sin la comida. Y se acabó el día y uno se acuesta y uno dice, son las 2 de la mañana. Mentira, son las 5:30. Porque los días por causa de los justos serán cortados. Y va a llegar más tiempo en que los días van a ser más cortos. ¿Por causa de quién? De todos los redimidos por la sangre de Cristo. Por eso el evangelio no es una fábula, hermanos. El evangelio es poder de Dios para la salvación. Al judío primeramente y también al griego y a todos los que creamos en el Señor Jesucristo. Por eso es importante amar a Dios por sobre todas las cosas. Me queda 3 minutos. Vamos a mirar Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis. 2:5. 2:5. Dice la palabra del Señor. Esto es cuando el Señor Jesús le habla a las iglesias, pero en este caso era la iglesia de Éfeso. Dice 2:5. El 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es grave. Muy grave. Jesús diciéndole a la iglesia de Éfeso, pero eso también es para personal, no para nosotros, para cada uno, porque Dios es un Dios personal. Y el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lea conmigo el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire lo que sigue después. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Y qué dice el otro versículo? El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga, escuche. El que tiene oído, oiga lo que ¿qué? Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Vea lo que dice para el fin del tiempo, hermanos. Si en caso tal que le toque o a mí o a usted o a varios de los que estemos aquí vivir la gran tribulación.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere. ¿Qué va a pasar al que venciere? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es lo que nos espera a nosotros. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas. Porque nosotros no podemos ignorar los tiempos, hermanos. Los tiempos donde nosotros estamos son tiempos finales. Pero no le vaya a servir al Señor porque está en el tiempo final. Sírvale a Dios porque lo ama. Porque si no, usted cómo se siente cuando una persona lo utiliza a usted. ¿Cómo le dice usted a esa persona? Interesado, ¿cierto? Solo me llama cuando necesita. ¿El resto? Si te he visto, no te acuerdo, no me acuerdo. Entonces, nosotros no tenemos que ser interesados, sino amadores de Dios. ¿Cuántos quieren amar al Señor por sobre todas las cosas? Bueno, ojalá que ese amén se convierta en una verdad, que podamos amar al Señor. Porque, hermano, lo que nos espera es muy grande, ver a Cristo. Hay personas que se ilusionan es con la ciudad de la Gran Jerusalén. Dice que las calles de oro y el mar de cristal. No, nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor Jesucristo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y con nosotros Dianita. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por tu grande amor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, nos ayudes, Señor, a amarte, Padre. Diga al Espíritu Santo, si yo no he sido sellado por ti, séllame, para que en el día de la prueba, en el día del tumulto, en el día oscuro, yo pueda resplandecer, Señor. Ayúdame, Señor. Quita el temor, quita la desobediencia. Yo quiero tener es el temor de Dios, no el miedo a que me pase algo, sino el temor a ti, el amor por ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendito eres para siempre. Amén. Un abracito para todos. Tomen asientico, ya vamos a salir.